Iniciamos el estudio de una nueva categoría de funciones que son las funciones vectoriales. Hasta ahora estuvimos trabajando con funciones escalares, o sea, funciones cuyo dominio y cuya imagen estaban contenidas en los números reales. Ya vimos funciones lineales, cuadráticas, logarítmico, composición de ellas, pero estas funciones no son suficientes para modelar algunos problemas o situaciones. Por ejemplo, si consideramos una partícula que se mueve, fue la idea que motivó la introducción a vectores. Queremos registrar de esa partícula para cada instante de tiempo t la posición que va ocupando sobre la placa. Para cada instante de tiempo, una posición. O sea que para cada instante t se va a relacionar con un vector en el plano, en este caso, ¿sí? Cuyas componentes x y son las coordenadas de la posición de la partícula en un instante. Esas funciones que vamos a utilizar, que tienen como imagen a un vector, se llaman funciones vectoriales. Entonces, desde el punto de vista matemático, ¿cómo vamos a definir a una función vectorial? Entonces, una función vectorial es una función cuyo dominio se encuentra contenido en los reales y cuya imagen es un vector de coordenadas en Rn o unas coordenadas Rn. Para nosotros Rn va a ser R2 o R3, no vamos a hacer funciones vectoriales de otro tipo. Veamos un ejemplo. Supongamos que consideramos una función vectorial f de t, cuya primera componente es t más 4 y cuya segunda componente es t cuadrado. Esta función va de r en R2. O sea, para cada valor de r obtenemos un par de coordenadas en R2. Lo vamos a ver más adelante, pero no es la única manera de variar dominios y codominios. Vamos a ver más adelante los campos escalares que van de subconjuntos de Rn en R y campos vectoriales que van de Rn en Rk. O sea, es la generalización mayor. Estos dos grupos y tipos de funciones van a ser nuestros capítulos posteriores. Consideremos, por ejemplo, la función vectorial f de t, que vale t a la quinta por i, más 2 a la t por j. Y otra función vectorial que vale 1 sobre t por i más t más 3 por j. Las componentes del vector imagen existirán y serán únicas. Podemos definir una función si las funciones del parámetro t, que están en cada una de las componentes, son funciones escalares. T a la quinta es una función escalar, 2 a la t es una función escalar, 1 sobre t es una función escalar. Por lo tanto, las funciones vectoriales podemos expresarlas de la forma f de t como un vector de n componentes, f1 de t, f2 de t hasta fn de t, con fi, todas funciones reales. Por lo tanto, ¿cómo voy a poder identificar el dominio de una función vectorial? Bueno, lo que tengo que hacer son los dominios de todas las componentes. O sea, un valor va a estar en el dominio de la función vectorial si está en el dominio de todas las funciones escalares o funciones reales definidas en cada una de las componentes. Por ejemplo, si tengo f de t como t más 8 por i más c a la t por j más t sobre 2 por k, esta es una función vectorial que va de R en R3. ¿Quién será nuestra f1 de t? T más 8. ¿Quién será f2 de t? E a la t. Y f3 de t
t sobre 2. Tomemos otra función vectorial. F de t como t más 2 sobre t menos 8 por i más el logaritmo de t por j. Esta es una función vectorial cuyo dominio está contenido en R, de R en R2. Tenemos dos componentes. ¿Quién es nuestra F1 de t, nuestra función escalar? T más 2 sobre t menos 8. ¿Y quién es nuestra F2 de t? El logaritmo de t. Si queremos determinar el dominio de f, de la función vectorial, tendremos que encontrar el dominio de f1 y el dominio de f2. Miremos f1. f1 va a estar definida siempre que t menos 8 sea distinto de 0. Y f2 va a estar definida siempre que t sea mayor que 0 porque es el logaritmo. Entonces, ahí lo tenemos expresado en forma de conjuntos. El dominio de f son los t que están en R, tal que t menos 8 es distinto de 0 y t es mayor que 0. Estoy pidiendo que pasen las dos cosas. Eso me va a conducir a que t tiene que ser distinto de 8 y mayor que 0, o sea, va a ser el intervalo abierto 0, 8, unión el intervalo 8 más infinito. Ahora miremos cómo son las imágenes que generan las funciones vectoriales. Tomemos una función vectorial sencillita que va de R en R2, cuyo dominio son todos los números reales porque la definimos como t por i más t cuadrado por j. Entonces, ¿cuál es la imagen del 0? F de 0 es 0 por i más 0 al cuadrado por j. O sea, la imagen del 0 es el 0, 0, el vector de componente 0, 0. ¿Cuál es la imagen de 1? F de 1, 1 por i más 1 por j. ¿Cuál es la imagen de 2? F de 2, 2 por i más 4 por j. ¿Cuál es la imagen de f de menos 1? Menos 1 por i más 1 por j. Y la imagen de menos 2 es menos 2 por i más 4 por j. Entonces tenemos en el gráfico indicado para cada valor sobre la recta real a qué vector le estamos asignando a cada uno. Fíjense que lo que queda dibujado en los ejes cartesianos son las imágenes de la función vectorial. El 0, 0, el 1, 1, el 2, 4, el menos 1, 1, el menos 2, 4, que son esos puntitos que tenemos ahí. O sea, los extremos de los vectores de la imagen. Si pensamos si hiciéramos para más valores de t, lo que obtendríamos sería un conjunto de puntos, ¿sí? Si yo hago lo mismo que está hecho para esos 5 puntos anteriores, lo hago para varios, los puntos extremos de los vectores imagen quedan así representados. ¿Cómo llamamos a los extremos de los vectores imagen? Lo vamos a llamar trayectoria. Claramente el término trayectoria proviene del origen que vimos del movimiento de algo en el tiempo. Entonces, en definitiva, ¿qué es la trayectoria? Es el gráfico de la imagen de una función vectorial. O sea, que nosotros lo que estamos dibujando en este caso en el plano no es la representación gráfica de la función como hicimos en las funciones escalares. Lo que vamos a dibujar es el gráfico de la imagen de la función vectorial. Si ustedes piensan en el dibujo anterior y todos los puntitos azules que aparecían, yo no puedo identificar de qué t, así, si no lo indico es profeso, si tengo solo los puntos, no puedo identificar de qué valor
de t proviene cada uno de esos valores de las imágenes. Ya vamos a trabajar con esto un poquito más profundamente. Como la trayectoria es una curva, vamos a poder tratar de hallar su ecuación para luego graficarla. ¿Sí? Entonces, vamos a definir algunos de los nombres que tenemos. Entonces, para una función vectorial de R en R2, para cada valor de t, la abscisa del punto imagen viene dada por dos funciones, f1 de t y la ordenada por f2 de t. Entonces construimos lo que se llaman ecuaciones paramétricas cartesianas, que no es nada más ni nada menos que llamar a x de t f1 de t y a y de t f2 de t. Para hallar la ecuación cartesiana de la curva, tenemos que relacionar y con x, eliminando el parámetro t. En el ejemplo que vimos nosotros dijimos, x es igual a t, y es igual a t cuadrado. Eso asegura que y tiene que ser igual a x cuadrado. Esta es la ecuación que define la trayectoria en este caso. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos f de t definida como seno de t por i más coseno de t por j. Y vamos a considerar la función entre 0, 2pi en R2, simplemente porque sabemos que las funciones seno y coseno son periódicas, así que podemos tomar un periodo, tomamos el periodo 0, 2pi. Construimos las ecuaciones paramétricas cartesianas. X igual a seno de t, y igual a coseno de t. ¿Cómo hacemos para eliminar t? Bueno, en este caso, al tratarse de funciones trigonométricas, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado cada una de estas ecuaciones, o sea, x cuadrado va a ser el seno de t al cuadrado y al cuadrado va a ser igual al coseno cuadrado de t. Entonces, si sumamos estas dos ecuaciones, x cuadrado más y cuadrado es seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, que es igual a 1. Entonces, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es la ecuación que define la trayectoria. ¿Qué representa gráficamente? Bueno, esta es la ecuación que representa una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1, como bien ustedes saben. Pero lo que hay que tener cuidado es que los valores de x e y no son cualesquiera, dependen de los valores de t. En nuestro ejemplo, tomamos valores entre 0 y 2pi. Por lo tanto, seno de t y coseno de t toman todos los valores entre menos 1 y 1. Luego, la circunferencia se recorre completa. Supónganse que la misma función vectorial f de t, seno de t por i más coseno de t por j, en cambio de tomarla de 0 a 2pi, la tomamos de 0 pi en R2. Entonces t se mueve entre 0 y pi. ¿Eso qué hace? Que el seno de t no se mueve entre menos 1 y 1, sino que se mueve entre 0 y menos 1. Entonces, quiere decir que los valores, pero el seno de t, ¿quién es? X, ¿sí? Quiere decir que X se va a mover entre 0 y 1. Entonces, cuando hacemos la representación, no podemos considerar toda la circunferencia. Tenemos que considerar solo los valores de la circunferencia donde el X está entre 0 y 1, o sea, el X es positivo, y nos quedamos con esa semicircunferencia que está representada ahí. Sigamos charlando un poquitito sobre trayectorias, porque es importante identificar la naturaleza de las trayectorias. Tomemos tres funciones. F, G y H. F de t vale el logaritmo de t por i más 1 más logaritmo cuadrado de t por j. Esta función tiene como dominio el 0 más infinito. ¿Por qué? Porque tengo el logaritmo de t. Entonces quiere decir que el t tiene que ser mayor que 0. Ese es el dominio de la función vectorial. Fabriquemos ahora las ecuaciones paramétricas cartesianas. X igual al logaritmo de t y igual a 1 más logaritmo cuadrado de t.
Entonces, en lugar del logaritmo de t ponemos x y lo que obtenemos y de x, 1 más x cuadrado, que va a ser la trayectoria de f. Para G vamos a hacer un estudio equivalente, ¿sí? G, su dominio es R, no tenemos ningún problema. Decimos x igual a t igual a 1 más t cuadrado. Como x es igual a t, quiere decir que y es 1 más x cuadrado. Trayectoria de G, la cuadrática que tenemos ahí representada. Ahora veamos qué ocurre en H. El dominio de H son todos los números reales, porque no tengo restricciones para el seno de t. Y tenemos x igual al seno de t, y igual al seno cuadrado de t. El cálculo es el mismo, y es igual a 1 más x cuadrado. Pero tenemos una condición, x es el seno de t, por lo tanto, x tiene que pertenecer al intervalo menos 1, 1. Por lo tanto, la trayectoria es la parábola, pero no toda la parábola, algunos puntitos cuando x está entre menos 1 y 1, como indica el gráfico. Entonces, ¿qué moraleja sacamos de esto? F, G y H tienen la misma fórmula para la trayectoria, y igual a 1 más x cuadrado. Pero F y G son los únicos que tienen la misma trayectoria, porque la trayectoria de H es un pedazo de la trayectoria de los otros, porque tuve que restringir alguna de las variables. Puede ser que tenga que restringir una, que tenga que restringir dos, eso dependerá. Mientras haya una relación funcional, restringo una y la otra automáticamente me queda restringida. Bueno, acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos una función vectorial que va de R en R3, coseno de 7t por i más seno de t por j más t por k, ¿sí? Y ahí tienen la representación. Obviamente, la representación de la trayectoria de esta función vectorial va a ser en el espacio. Y ahí tenemos la trayectoria de esa función. Bueno, los mismos procesos de derivación e integración que vimos para las funciones escalares los vamos a estudiar para las funciones vectoriales. Entonces, vamos a plantear definiciones y demostraciones. Vamos a hacerlo todo, que va a ser nuestro ámbito mayor de estudio, de R en R2, pero pueden replicarse para Rn. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular límites de funciones vectoriales? Se van a definir los límites de funciones vectoriales a partir de las funciones escalares que integran la función vectorial. Entonces, el límite cuando t tiende a t estrella de f de t va a ser también un vector que va a tener en la primer componente el límite cuando t tiende a t estrella de f1 de t por i más el límite cuando t tiende a t estrella de f2 de t por j. O sea, que el límite de la función vectorial va a existir si existen los límites de las funciones escalares involucradas en su definición. Simplemente. Bueno, ahora vamos a ver cómo generamos la idea de derivada. ¿Sí? Entonces, vamos a definir si sea f una función vectorial, se dice que f es derivable en t si existe f' en t definida como límite cuando delta de t tiende a 0 de f de t más delta de t menos f de t sobre delta de t. Esta definición, que si uno la mira rápidamente, uno dice, bueno, es exactamente la misma definición que en las funciones escalares, pero no olvidemos que f de t más delta de t es un vector y f de t también. Entonces, esa resta que aparece en el numerador es un vector.
Veamos cómo, uno se puede plantear, decir, bueno, pero a su vez ese vector está formado por funciones escalares. ¿Podremos utilizar todo lo que sabemos de derivadas? La respuesta es que sí. Veamos el siguiente teorema. Si tengo una función vectorial f de t definida como f1 de t por i más f de 2 de t por j, entonces f' de t, que es un vector, es f1' de t por i más f2' de t por j, siempre y cuando las derivadas de f1 y f2 existan. O sea, que lo que estamos viendo es que la existencia de f', o sea, la derivada de la función vectorial, va a depender de las derivadas de f1 y f2. Bueno, vamos a mirar la demostración de esta idea. Entonces, la definición es que la derivada de f' de t es el límite cuando delta de t tiende a cero del cociente entre f de t más delta de t menos f de t sobre delta de t. Escribamos la definición de la f función vectorial. Es f1 de t más delta de t por i más f2 de t más delta de t por j menos f1 de t por i más f de 2 de t por j, simplemente por la definición que tenemos de la función vectorial. Ahora vamos a agrupar lo que está con la componente i, y nos va a quedar el límite cuando delta de t tiende a cero de f1 de t más delta de t menos f1 de t por i más f2 de t más delta de t menos f2 de t por j, todo eso sobre delta de t simplemente reagrupamos. Pero fíjense que en la componente ni, ¿qué tenemos? f1 de t más delta de t menos f1 de t. O sea, tenemos la variación de la función f1. Y en la segunda componente, análogamente, tenemos lo mismo. Entonces separamos en dos límites y nos queda el límite cuando delta de t tiende a cero, de f1 de t más delta de t, menos f1 de t sobre delta de t por i, más el límite como delta de t tendiendo a cero, de f2 de t más delta de t, menos f2 de t sobre delta de t. Ahora, si las derivadas de f1 y f2 existen, quiere decir que existen esos dos límites, que lo tenemos por hipótesis. Entonces, f1' de t por i más f2' de t por j es igual a la derivada de la función vectorial. Bueno, acá tenemos un ejemplo, tienen dos ejemplos, vamos a mirar uno de ellos. Si tenemos una función vectorial de R en R2, t quinta logaritmo de t por i más el arco tangente de t, bueno, ¿cómo hacemos para derivarla? Derivamos la primer componente, que es un producto de dos funciones, 5t cuarto por el logaritmo de t más t quinta por 1 sobre t. Esa es la componente en i, más la derivada del arco tangente, que es 1 sobre 1 más t cuadrado. Si yo quiero calcular la derivada en un punto en particular, reemplazo. Simplemente como se ve en el segundo ejemplo, miren ustedes las cuentas. ¿Qué propiedades van a tener las derivadas de funciones vectoriales? Bueno, van a heredar algunas de las propiedades que ya vimos para la derivada de funciones escalares. O sea, si f y g son dos funciones vectoriales derivables, entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces, simplemente lo que hacemos es construir f más g, que van a tener como componentes f1 más g1 en i, f2 más g2 en j. Tomamos eso como una h, pero la derivada de la suma es la suma de las derivadas, así que reorganizando la información, ¿sí?, obtenemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas también para funciones vectoriales heredada
de la propiedad de las funciones escalares. Lo mismo va a ocurrir para las funciones, para multiplicar por una constante, pueden verificarlo ustedes. Ahora, ¿qué es lo que estamos calculando cuando calculamos la derivada de una función vectorial obteniendo otra función vectorial? Entonces, veamos qué tenemos en el numerador. Tenemos un vector f de t0 más delta de t menos f de t0. O sea, para cada t0 construimos f de t0 más delta de t menos f de t0. Pero ustedes saben hacer diferencia de vectores, ¿sí? Entonces, ese vector que tenemos marcadito en verde. Si vamos achicando el delta de t, lo que va pasando es que ese vector cada vez va a estar más cerca de la curva, ¿sí? Se va amontonando con la misma idea que construimos la derivada en las funciones escalares, ¿sí? Hago la derivada. El delta de t, cuando yo divida eso por delta de t, no me va a cambiar la dirección, porque multiplicar por un escalar no cambia dirección. Entonces, si vamos achicando delta de t, lo que ocurre es que la dirección en que queda contenido el vector f de t0 más delta de t menos f de t0 sobre delta de t va tendiendo a la dirección que es tangente a la curva en t sub 0. Acuérdense quién es la curva, es la trayectoria, ¿sí? Luego, ¿qué podemos ver? Que la derivada de una función vectorial en un punto resulta tangente en dicho punto, o sea, resulta un vector que pertenece a la recta tangente en dicho punto. ¿A quién? A la trayectoria definida por la imagen de la función. Entonces, la idea es distinta a la que ocurre en funciones escalares. ¿Cómo extendemos esto a derivadas de orden mayor? De la misma manera, derivando hasta el mismo orden las funciones componentes. ¿Cuál es la interpretación física y la primera aplicación de las funciones vectoriales? Si f de t representa, acuérdense del ejemplo del principio de la clase, si f de t representa la posición de un objeto o partícula que se mueve en Rn, entonces f' de t representa el vector velocidad del móvil en cada instante t. ¿Sí? Y esto es importante, la velocidad es un vector. Y la derivada segunda representa su aceleración. Al módulo del vector velocidad se lo llama rapidez del móvil en tiempo t. Eso sí será un número. Además, fíjense que el módulo de f de t representa la distancia del móvil al centro de coordenadas en cada instante. Bueno, acá tenemos dos ejemplos que vamos a ver y analizar al final del video. Bueno, de la misma manera que extendimos conceptos vinculados a las derivadas, vamos a extender la idea de integral. De manera análoga a lo que hemos hecho hasta ahora, la integral definida de f en un intervalo AB se define como la integral en cada una de las componentes multiplicada por el correspondiente versor. Siempre y cuando, obviamente, f1 y f2 sean integrables. Por lo tanto, la integral entre a y b de f de t diferencial de t va a ser el vector definido como la integral entre a y b de f1 de t diferencial de t y más la integral entre a y b de f2 de t diferencial de t, j. De la misma manera lo vamos a hacer para una función que
La anterior era de R en R2, si vamos de R en R3, de la misma manera extendemos. La integral entre A y B de f de t diferencial de t es la integral entre A y B de f1 por i, más la integral entre A y B de f2 por j, más la integral entre A y B de f de t por k. De la misma manera, cuando f1, f2 y f3 sean integrables. O sea, la integral de la función vectorial existe si las tres funciones son integrables. Bueno, acá tienen un ejemplo de cálculo de integral, la integral entre 0 y 2 de e a la 3t, y más 4 menos 5tj, lo que hay que hacer es calcular cada una de las integrales, la integral entre 0 y 2 de e a la 3t diferencial de t por i, más la integral entre 0 y 2 de 4 menos 5t diferencial de t por j. Bueno, una primitiva de e a la 3t es e a la 3t sobre 3, la calculo entre 0 y 2, una primitiva de 4 menos 5t es 4t menos 5t cuadrado sobre 2, la calculo entre 0 y 2 y obtengo un tercio de a la sexta menos 1i más menos 2j. O sea, lo que tiene que quedar bien claro es que la integral definida de una función vectorial es un vector. ¿Cómo vamos a trabajar con la idea de primitiva? Primitiva de una función vectorial. Entonces, veamos directamente en un ejemplo. Si yo tengo que la derivada es coseno de ti más 2 secante cuadrado de 2tj más 3 por e a la tk. Eso me dicen que es la función de derivada. ¿Yo cómo podría hacer para encontrar la función f? Me dan un valor, sabemos que f en 0 vale i más 2j más 3k. Entonces, lo que hacemos es integrar cada una de las componentes. La integral del coseno de t diferencial de t, que es el seno de t más c1, la integral de 2 secante cuadrado de 2t, que es la tangente de 2t más c2. Fíjense que es fundamental que coloquen otra constante, porque no necesariamente va a tener la misma en las dos integrales. Y la primitiva de 3 por e a la t diferencial de t, que es 3 por e a la t más c3. Entonces, ya tengo con esta expresión qué forma tiene la función vectorial. Ahora, ¿qué me falta? Identificar C1, C2 y C3. Entonces, evaluamos esta función en 0. Seno de 0 más C1 es C1. Tangente de 0 más C2 es C2. 3 por e a la 0 más C3 es 3 más C3. Y eso lo evaluamos con nuestro valor inicial indicado, que es i más 2j más 3k, obteniendo que C1 es 1, que C2 es 2 y que C3 es 0. Por lo tanto, ahí tenemos perfectamente definida la función vectorial buscada. O sea, teniendo la velocidad, si lo queremos mirar en términos físicos, teniendo la velocidad y una condición inicial, podemos encontrar la trayectoria, el movimiento de la partícula. Bueno, miremos los dos ejercicios que quedaron pendientes. Si teníamos una función vectorial de R en R3, raíz de 2t por i, más c a la t por j, más c a la menos t por k, nos piden la posición en t igual a 0. O sea, lo que tenemos que hacer es evaluar la función R en 0. Raíz de 2 por 0 por i, más c a la 0 por j, más c a la menos 0 por k. Evaluamos y eso nos da 0, 1, 1. Ahí ven el vector escrito en lenguaje vectorial y en lenguaje cartesiano. Los dos son equivalentes. Después nos piden la velocidad en t igual a 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada. Bueno, la derivada de raíz de 2 de raíz de 2 por t es raíz de 2. La derivada de a la t es a la t
y la derivada de e a la menos t es menos e a la menos t cuadrado. Ya tenemos la derivada, o sea, la función velocidad. Para encontrar la velocidad en t igual a 0, evaluamos esa función en t igual a 0, obteniendo raíz de 2, 1, menos 1. Ahora nos piden la aceleración en t igual a 0. Entonces procedemos de la misma manera. Derivamos la velocidad, pero en la primer componente es la derivada de una constante, así que nos da 0. La derivada de e a la t y la derivada de menos e a la menos t es e a la menos t sub 0. Para encontrar la aceleración en t igual a 0, evaluamos el 0, obteniendo 0, 1, 1. Vamos al segundo ejemplo, ¿sí? Tenemos r de t, coseno de t por i, más seno de t por j, más t por k. Nos piden la velocidad, no nos especifican en qué valor, y nos piden la rapidez. Entonces, la velocidad es derivar cada una de las componentes. La derivada del coseno de t es menos el seno de t, la derivada del seno de t es el coseno de t y la derivada de t es 1, o sea, la r' de t nos queda menos seno de t por i más coseno de t por j más k. Y nos piden la rapidez. ¿Y la rapidez qué era? Era el módulo de la velocidad. Entonces calculamos el módulo de velocidad, módulo de r' de t para cualquier t. Es la raíz cuadrada de menos el seno de t al cuadrado más el coseno de t al cuadrado más 1 al cuadrado. Pero el primer término es seno cuadrado de t y el segundo término es coseno cuadrado de t más 1 al cuadrado. Pero el seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t es igual a 1. Por lo tanto, nos queda la raíz de 1 más 1 es raíz de 2. Entonces, observen que la velocidad puede cambiar con t, porque claramente va a cambiar con t. Sin embargo, la rapidez, en este caso, es constante.